Bienvenidos a la segunda temporada del podcast Historia en Blanco y Negro, un programa en el que cada semana nos acercamos al pasado para descubrir lo menos contado y quizá más atractivo de la historia. ¿Estás preparado? Despegamos. Capítulo 17. La ridícula muerte de Atila. ¿Recuerdas a Atila, el rey de los hunos? Hoy te voy a contar la ridícula muerte de Atila, el azote de las legiones romanas, el hombre más temido de su época. Extraer información fiel a la realidad de tiempos tan pretéritos es complicado. Por eso tomaremos como fuente a Prisco de Panio, filósofo e historiador contemporáneo de nuestro protagonista de hoy. Sabemos que Atila se erigió en el siglo V como jefe supremo de los hunos, los principales enemigos de Roma. Y si una frase lo define y ha pasado a la historia, es que por donde pasaba su caballo no volvía a crecer la hierba. Cruel, despiadado, bárbaro, el hombre más temido. Esa es la imagen que nos ha llegado del rey de los hunos. Pero, ¿qué hay de verdad en la leyenda, en caso de que la haya? Prisco de Panio, el autor que te he mencionado hace un momento y que había nacido en Grecia bajo el dominio romano, nos lo presenta de la siguiente manera. Un hombre digno y compasivo, modesto en sus hábitos y requisitos personales, cuya corte atrajo a hombres reflexivos procedentes de diversas naciones. Alejarnos de golpe de la leyenda negra que rodea a este personaje es complicado. De ahí que pienses, sí, seguro, y no te lo creas. Lo entiendo, a mí también me pasó algo parecido, pero este autor es la fuente más rica y fiable sobre los hunos, ya que formó parte de una embajada enviada a la corte de Atila. Atila era un hombre que muy probablemente hablara latín y le gustara la poesía, dos cualidades que no encajan mucho con esa leyenda negra que lo rodea. Además, dicen que construyó termas en su cuartel general porque se preocupaba por la higiene. Sé que estás pensando otra vez que me estoy quedando contigo para empezar el año, pero nada más lejos. Aún así, seguiré dándote más datos. Uno de los hombres reflexivos de los que se rodeó fue Orestes, precisamente padre de Rómulo, quien sería el último soberano del Imperio Romano de Occidente. Y es que solo un hombre con carisma podía llevar a cabo una gesta como la Unión de los Hunos. Se convirtió en el líder de una gran confederación de pueblos que se extendía desde los Urales hasta el Ródano. Guerreros de distintas culturas acudían a él para formar parte del ejército con el que plantó cara al Imperio Romano. Los 8 años que estuvo en el poder fueron suficientes para crear una leyenda que aún hoy se recuerda. Una fama de cruel y despiadado que no se preocupó en limpiar, sino que utilizó para conseguir prebendas. Por ejemplo, gracias a ella recibió tributos de Roma para no ser invadida. Datos que empujan a la historiografía a cambiar el punto de vista acerca del conocido como azote de Dios. De ahí que la historia moderna califica a Atila de caudillo brillante, dirigente perspicaz y hombre que, lejos de la crueldad que se le atribuye, amaba la cultura y detestaba los excesos. Y de los mismos historiadores nos debemos fiar para hablar de la ridícula muerte de Atila. Según Prisco, la noche de bodas con su última mujer, una goda llamada Ildico, sufrió una grave hemorragia nasal que le provocó la muerte. En esta misma línea, la historiadora Ana Martos señala que las hemorragias nasales eran habituales en los tiempos de Atila. Dice, cuentan que en sus últimos años padecía hemorragias nasales y que sufrió una durante el sueño. Debido al alcohol ingerido, no reaccionó y se ahogó en su propia sangre, y vomitó sin que su aterrorizada esposa pudiera hacer nada.
Por su parte, el historiador renacentista Pedro Mexía, en su obra Historia Imperial y Cesárea, decía sobre la muerte que comió y bebió tanto aquel día de su boda que, vencido después del sueño, durmió boca abajo, donde le vino el flujo de sangre y las narices con tanto ímpetu y fuerza que lo ahogó en el espacio de 1 hora, y ahí acabó derramado en su propia sangre. Por supuesto, no falta en su muerte ese tinte de leyenda negra que lo acompañó durante su vida y que asegura que en realidad lo asesinó su nueva mujer. Teoría avalada por el cronista romano Conde Marcelino, que dice: Atila, rey de los hunos y saqueador de las provincias de Europa, fue atravesado por la mano y la daga de su mujer. Hombre, esta teoría, pues claro, sus detractores la avalan y les gustaría que así hubiera sido, ¿no? Es mucho más atractivo morir a manos de su esposa, ese hombre que supuestamente lo acompañaba esa leyenda negra de atrocidad y de prácticamente poco menos que la encarnación del demonio. En cualquier caso, descubierta la ridícula muerte de Atila, sus soldados lo lloraron de una manera un tanto peculiar y también acorde con este personaje, porque lo hicieron cortándose el pelo. Recordemos que Atila llevaba el pelo largo, era una de las características de los hunos, una característica física. Y se cortaron el pelo y además se hirieron con las espadas, porque el más grande de todos los guerreros había caído y no podía ser llorado con los lamentos propios de mujeres ni con lágrimas, sino con la sangre de sus hombres. Después de haberlo llorado lo suficiente, es decir, de haberse autolesionado y de haberse cortado el pelo y demás, lo enterraron en un triple sarcófago que estaba cubierto de oro, de hierro y de plata, y lo enterraron con el botín de sus conquistas. Y un dato: todos los que participaron en ese funeral acabaron ejecutados para mantener en secreto el lugar de enterramiento. Sus hijos, los de Atila, no heredaron el carisma unificador de su padre. Elac era el heredero, Dengizic y Ernak lucharon por la sucesión, pero la división no hace la fuerza, algo que no aprendieron de su padre, y terminaron vencidos en la batalla de Nedao por una coalición de pueblos como los ostrogodos, éruleos o gépidos. De modo que su imperio se fue con él a la tumba. Y hasta aquí la ridícula muerte de Atila. Espero que te haya gustado. Te espero la próxima semana para dar un nuevo paseo por el pasado. Mientras tanto, disfruta del presente. No olvides suscribirte al canal y regalarme un like si te ha gustado.